¿Qué tal? Estamos Buenas listos. tardes a todas y a todos. Ay, perdón, Evelyn, ¿ibas a decir algo? Nada más que estábamos listos. Gracias. Gracias a ti, Evelyn. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con estas sesiones del diplomado en epistemología. Hoy vamos a ver ya, como lo señalamos ayer, ya directamente cuáles son las pruebas en materia electoral y cómo de alguna forma pues se podrán comprobar algunos hechos, se podrán acreditar algunos hechos que se señalen en las demandas vía este sistema probatorio. Recuerden que en cualquier momento pueden participar, abrir su micrófono o poner cualquier comentario en el chat, como ustedes quieran. Bueno, acuérdense, bueno, en materia electoral hay que centrarnos en que las juezas y los jueces, que en materia electoral son magistradas y magistrados, bueno, tienen algunas atribuciones, algunas facultades como estas de realizar reconocimientos o inspecciones judiciales. Si bien es cierto, como vimos ayer, los que tienen que presentar las pruebas ante el tribunal son las partes, especialmente el que presenta la demanda. Bueno, también el tribunal electoral, vía sus magistrados o magistradas, tienen la atribución de revisar o recabar más pruebas, ¿no? Pueden hacer reconocimientos, inspecciones judiciales, es decir, una vez que está todo integrado el expediente, una vez que están todas las pruebas que presentaron las partes, también en un momento dado tienen esta atribución discrecional de ordenar una inspección judicial o ordenar algún reconocimiento judicial para llegarse de alguna otra prueba que ellos estimen que es determinante para resolver el asunto, pero que de tiempo también. Se tiene que cumplir con estos requisitos, que la prueba que van a recabar sea determinante, muy importante para resolver el asunto, y que además de tiempo, porque como vimos ayer, pues hay muchas veces que no da tiempo de recabar más pruebas más que las que se presentaron con el expediente. Pero si diera tiempo, bueno, está esta figura muy importante de los reconocimientos judiciales. Por ejemplo, si llega una demanda al tribunal y se le dice al tribunal, oye, quiero que anules la votación en toda esta casilla porque se robaron el paquete, por ejemplo, o quemaron el paquete. Entonces, pues la magistrada o el magistrado pues dice, bueno, ya no hay paquete, ya no hay boletas, ya no hay actas originales, pero bueno, puede recabar alguna otra prueba para obtener el resultado de esa elección, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ordenar la magistrada o el magistrado una inspección o un reconocimiento judicial y, por ejemplo, como ya ha sucedido, pueden mandar a una secretaria, a un secretario de estudio y cuenta, pueden mandar a un actuario a que se lleve a cabo, un secretario auxiliar a que se lleve a cabo una diligencia para mejor proveer y puede, por ejemplo, mandarlo a la casilla donde se quemó el paquete o donde se perdió el paquete o lo que ustedes quieran y puede recabar más pruebas. Por ejemplo, en un caso muy importante que llegó al tribunal, fue el secretario a donde estaba la casilla y obviamente, pues como habían quemado el paquete, pues ya no estaba el paquete, no estaban las boletas, no había nada, pero lo que sí se tenía ahí en la casilla, pues era el cartelón con los datos publicados afuera. Y ese cartelón que tenía los datos publicados, pues también era una documental pública con valor probatorio pleno, porque bueno, acuérdense que cuando se tienen todos los datos en la casilla, se publican afuera en un cartelón que es firmado, este cartelón por los funcionarios y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces, bueno, ese documento tiene el resultado que se obtuvo en esa casilla. No solamente, ojo, con las boletas, vamos a obtener el resultado en una casilla o con el acta original. Podemos obtener el resultado con ese cartelón que les digo, con los datos publicados, o también podemos obtener el resultado. Por ejemplo, se citan a los representantes de los partidos políticos y los representantes de los partidos políticos pues tienen también una copia certificada, como los representantes de los partidos políticos, no certificada, sino una copia al carbón,
que se desprendió del original, donde les van a dar también los datos, el resultado en esa casilla. Van a tener una copia del acta de escrutinio y cómputo. Entonces, pues muchas veces con esa acta que tienen los representantes de los partidos, se obtienen los resultados en una casilla. Inclusive ya en un criterio, el tribunal señaló que las actas, las copias de las actas de escrutinio y cómputo que les dan a los representantes de los partidos políticos se entienden como un original. Y con ese original se pueden obtener pues los datos en esa casilla. El chiste es que coincidan todas las actas que tienen los partidos políticos, pero si coincide el resultado de todas las actas que tienen los partidos políticos y si ese cartelón que quedó afuera de la casilla está ante la autoridad administrativa o está ante la autoridad jurisdiccional y ese cartelón coincide con los resultados, pues se obtiene ahí la votación que se obtuvo en la casilla sin tener, fíjense, ni las boletas ni el acta original. Sin embargo, se tienen otros documentos, otras pruebas que nos pueden arrojar cuál fue el resultado en esa casilla y llegar, pues, a lo que hemos estado discutiendo en estas sesiones, al conocimiento real, ¿no? Al conocimiento científico, a que nos digan, mira, aquí está el resultado de la casilla, a pesar de que ya no tenemos las boletas y a pesar de que ya no tenemos el acta original que va dentro del paquete, si tenemos estos documentos con los cuales se puede obtener el resultado final en esa casilla. Y bueno, hay elecciones donde el resultado final de esa casilla, como en el caso, pues puede definir quién fue el candidato ganador y quién fue el candidato que quedó en segundo lugar, simple y sencillamente con los datos que se obtengan en esa casilla. Por eso a veces, pues es muy importante tener esos datos o tener esas pruebas. Bueno, en materia electoral, el catálogo de pruebas poco a poco ha sido más grande. Cuando empezaron los primeros tribunales electorales, la única prueba que se podía ofrecer era la documental pública. La mayoría de los asuntos se resolvían con esta prueba documental pública. Posteriormente, con reformas electorales que se hicieron a la legislación, ahora tenemos un catálogo mucho más amplio de pruebas, ¿no? Ahora se tienen las documentales públicas, las documentales privadas, se tienen también las pruebas técnicas, que ya vamos a ver que son aquellas que van con el avance de la tecnología. Cada vez hay más pruebas y más pruebas técnicas, porque acuérdense que todo lo que sucede en redes sociales, pues se puede acreditar en un expediente, pero es una prueba técnica. Entonces, los asuntos que ya más llegan al tribunal, muchas veces las pruebas que se ofrecen son pruebas técnicas, porque son videos que de algún tema que salió en radio, de algún tema que salió en televisión, de algún tema que salió en redes sociales. Y ahí las pruebas que ofrecen y presentan son videos, son pruebas técnicas. Aquí lo complejo es revisar pues, si realmente es original o no es original esa prueba, para que vía esa prueba se pueda acreditar pues la verdad de esa situación, de esos hechos que nos están narrando en la demanda, ¿no? También tenemos presunciones legales y humanas, tenemos la instrumental de actuaciones, la confesional y testimonial, que acuérdense que no hay audiencia para desahogo de estas pruebas, se tiene que presentar por escrito y directamente cuando se presenta la demanda. Y finalmente tenemos la prueba pericial, que aquí hay un tema que se tiene que revisar en una próxima reforma electoral, porque nos dice la legislación, tanto la federal, la ley general, como en las entidades federativas, las legislaciones electorales locales, pues todas nos dicen que la pericial solamente se puede ofrecer y presentar durante los tiempos que no son de proceso electoral. O sea, la ley muy clara nos dice durante el proceso electoral no se pueden ofrecer, ni presentar, ni desahogar la prueba pericial. Sin embargo, la experiencia en el tribunal lo que ha señalado es que muchas veces sí es necesaria la prueba pericial durante los procesos electorales y se tiene que presentar y se tiene muchas veces que desahogar esa prueba pericial para resolver diversos asuntos durante el proceso electoral.
Entonces, excepcionalmente, pues sí se puede ofrecer y sí se puede presentar vía una demanda, una prueba pericial, o la puede solicitar directamente también la autoridad, ¿no? La magistrada o el magistrado a una autoridad especialista en esos temas. Por ejemplo, acuérdense que en materia electoral, pues conforme un acuerdo y después una sentencia del tribunal, han señalado que debe haber lo que se llaman distritos indígenas, que de los distritos indígenas, un número importante de ellos solamente se pueden registrar por parte de los partidos políticos candidaturas indígenas. Así lo dice el acuerdo del INE y así lo dice también una sentencia del tribunal. Entonces creo que en la fecha son 21 distritos. Entonces en 21 distritos de los 300 que hay en el país, en una elección de diputaciones federales, pues los partidos políticos en esos distritos tienen que registrar personas que pertenezcan a una comunidad indígena, porque son distritos que solamente pueden participar candidaturas indígenas. Entonces imagínense que llegue un partido político y registra ahí ante el INE, ante el Consejo Distrital respectivo del INE, registre una candidatura y diga, bueno, esta es una persona indígena, la registro aquí en este distrito para exclusivo para candidaturas indígenas. Se registra y el INE lo toma de buena fe, porque todos esos actos, todos esos hechos los toma el INE de buena fe. Si me está diciendo el partido y si me está diciendo la candidata o candidato que pertenecen a una comunidad indígena, pues yo lo tomo de buena fe y efectivamente pertenece a una persona indígena. Pero si luego impugna otro partido y luego otro partido le dice al INE o le dice al tribunal, oye, ¿sabes qué? No es una persona que pertenece a una comunidad indígena, yo la conozco y estas personas también la conocen y definitivamente no pertenecen a una comunidad indígena. Entonces ya empezó el problema y entonces este problema seguramente pues va a llegar hasta el tribunal y el tribunal va a tener que definir si es una persona indígena y se puede registrar y confirma el registro, o si no es una persona que pertenezca a una comunidad indígena y por lo tanto el partido político debe sustituir esa candidatura. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo va a decir el tribunal si pertenece a una comunidad indígena o no pertenece a una comunidad indígena? Pues obviamente las magistradas o magistrados pues no son especialistas en el tema. Se necesita una prueba que se llama pericial antropológica, que hay organismos especializados que realizan o desahogan esa prueba, ¿no? Pues, por ejemplo, en la UNAM hay un órgano especializado donde nos pueden decir si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena, realizándole una pericial antropológica. Eso ya es una prueba, y es una prueba pericial. Y nos está diciendo la ley que no se pueden presentar ni ofrecer durante un proceso electoral. Nada más que aquí no lo está presentando ninguna de las partes. El propio tribunal está solicitando a una autoridad especializada esa prueba antropológica pericial. Entonces vean cómo se hace una interpretación a la ley, pero sí se desahogan pruebas periciales durante un proceso electoral. Entonces, este organismo especializado de la Universidad Autónoma de México, pues ya le dice al tribunal, ¿sabes qué? Si pertenece a una comunidad indígena o sabes que no pertenece a una comunidad indígena para confirmar o no confirmar el registro. Entonces, ojo, siempre vamos a hablar de la legislación, ya sea de la legislación general o de la legislación en las entidades federativas. Pero siempre recuerden que los tribunales, en este caso electorales, tienen otras herramientas más importantes a las cuales pueden acudir que la propia ley. Un tribunal electoral puede acudir también a la Constitución y puede acudir también a los tratados internacionales. Entonces, muchas veces hay que interpretar directamente la Constitución porque la ley no nos alcanza. Y aquí en estos casos, pues simplemente el tribunal hace una interpretación,
de las normas constitucionales, de las normas convencionales, y entonces vía esa interpretación pues puede interpretar de una forma diferente la legislación o puede inclusive no aplicar la legislación y aplicar directamente la Constitución. Eso es un tema técnico que se llama control constitucional o control convencional, del cual todas las autoridades electorales tienen que acudir o tienen que llevar a cabo esa interpretación. A partir del que se reformó el artículo primero de la Constitución, pues quedó muy claro que todas las autoridades pueden ejercer control constitucional, control convencional y tienen que revisar antes que la ley qué dice la Constitución y qué dicen los tratados internacionales. Porque en este caso en particular, bueno, el tribunal no puede decirle al partido, ¿sabes qué? No pertenece a una comunidad indígena porque otro partido me está diciendo que no. Pero tampoco le puede decir al otro partido, oye, ¿sabes qué? No voy a analizar el caso porque la ley me dice que no se pueden desahogar las pruebas periciales durante un proceso electoral. Entonces, ¿dónde está la tutela judicial efectiva de ese partido que fue al tribunal y que le dice al tribunal, ¿sabes qué? Yo conozco a esta persona, también tengo muchos vecinos que conocen a esta persona y sabes que esta persona no pertenece a una comunidad indígena por esto y esto y aquello. Pues no, hay que contestarle a esa persona o a ese partido que vino al tribunal porque hay un artículo en la Constitución, el 17, que habla de tutela judicial efectiva. Y entonces hay que conocer si es cierto o no es cierto lo que nos dice esta persona, si pertenece o no esa candidatura a una comunidad indígena. Eso también es tema de la epistemología, llegar a la verdad. No podemos decir, fíjense, ya interpretándolo como dice la epistemología, no podemos decir a esa persona, oye, ¿sabes qué? Es que la ley no me lo permite, porque dice que las pruebas técnicas no se pueden desahogar durante un proceso electoral. Y entonces, ¿dónde queda la tutela judicial efectiva de esa persona que fue al tribunal y le dijo, oye, pues, ¿sabes qué? No pertenece a una comunidad indígena. Entonces, tu tribunal revisa el tema y si no pertenece, pues niégale el registro y solicítale al partido político que registre a otra persona porque no pertenece a una. Esa es tutela judicial efectiva. Entonces, el tribunal tiene que hacer una interpretación para ver de qué forma pues se le contesta a esa persona que acudió al tribunal y entonces, excepcionalmente, pues quizá el tribunal tenga que desahogar esa prueba pericial dentro de un proceso electoral. Buenas tardes, Juan Pablo, adelante. Buenas tardes, doctor. Ahorita que me llama la atención cuando dice que el objeto epistémico en el proceso judicial, aquí en este caso en materia electoral, pero pues yo diría en cualquier área del quehacer jurisdiccional, es alcanzar la verdad, pero ¿no sería más bien construir la verdad? Digo, partiendo de la idea de que al proceso judicial o en el proceso judicial subyace o lo precede un litigio, es decir, varias circunstancias de hecho que sucedieron necesariamente en el pasado, a las cuales tienen cierta relevancia para el derecho y se les pretende imputar ciertas consecuencias jurídicas, pues y como el juzgador ni pues prácticamente o solamente a las partes directamente les consta lo que sucedió en los hechos, pues allí de lo que se trata es más bien de construir una verdad, ¿no? O de aproximarse lo más que se pueda a una verdad, ¿no? Y creo que eso vendría siendo el objeto epistémico del derecho procesal, ¿no? O sea, cómo construir la verdad a la cual se le pretenden imputar esas consecuencias de derecho. Exactamente, Juan Pablo, tienes toda la razón. Es una construcción donde pues todos participan en esta construcción, como tú dices, tanto las partes como ya el juzgador o la juzgadora tienen que hacer toda una construcción, toda una interpretación, toda una revisión del expediente para tratar, como muy bien lo señalas, de llegar o aproximarnos a la verdad. Me gustó mucho esa palabra de aproximación, porque en muchos casos no vamos a poder llegar.
a la verdad, 100% a la verdad. Nos vamos a quedar en lo que señalamos ayer, la verdad jurídica, una aproximación a lo que pudo haber sido la realidad, que quizá fue, quizá no, pero esta es la verdad jurídica y con esa vamos a resolver. Entonces, bueno, para aproximarnos lo más posible es cuando entonces muchas veces las juzgadoras y los juzgadores tienen que eliminar una serie de barreras, como esta barrera que estamos analizando. La pericial no se puede desahogar en un proceso electoral. Pero entonces, si yo no la desahogo, no me voy a aproximar a la verdad. Tengo que eliminar esa barrera, construir con interpretaciones y con análisis en diversos medios probatorios, pues yo tengo que buscarle como juzgador. Me lo dice el propio artículo 1 de la Constitución. Debes de proteger los derechos humanos de las personas. Debes de ejercer la tutela judicial efectiva. Entonces yo tengo que ver cómo voy a eliminar todas esas barreras con el objetivo de resolver y de, como lo señalas muy bien, Juan Pablo, aproximarme a la verdad. En algunos casos voy a llegar, en otros casos solamente va a ser una aproximación, pero pues definitivamente una jueza o un juez tiene que resolver con los elementos que estén en el expediente y quizá un juez o una jueza pues se va a aproximar o quizá sí pueda llegar a la verdad, ¿no? Aquí nos dice también Elizabeth, pero para una sentencia condenatoria debe justificarse una verdad legal y no debe quedar como aproximación, ya que ante la duda razonable no procede. Y no debe quedar como una aproximación, ya que ante la duda razonable no procede. Bueno, es que hay casos. Aquí ya nos pasamos a la materia penal. Y en materia penal, pues muchas veces tampoco se tienen, obviamente, todas las pruebas, ¿eh? Se va a resolver con las pruebas que estén en el expediente. Pero bueno, ahí como lo dice también muy bien la compañera Elizabeth, ahí lo que tenemos que hacer es otra vez recurrir al 1 de la Constitución y decir, oye, ¿sabes qué? No tengo todas las pruebas. Otra vez, fíjate Elizabeth, otra vez estoy aproximándome, pero no llegué a la verdad porque el derecho no es una ciencia exacta. Nada más que como dice Elizabeth, pues si no llegué a la verdad, entonces tengo que aplicar un derecho fundamental que tienen todas las personas. Porque se trata del derecho penal y se trata de la libertad o no de una persona. Entonces, si no pude, porque no tengo las pruebas suficientes que acrediten 100% la verdad, en materia penal lo que voy a hacer es aplicar un derecho humano muy importante de lo que nos habla la Constitución y de lo que nos hablan los tratados internacionales, independientemente, ojo, de lo que diga la ley. Hay que acudir a la Constitución y hay que acudir a los tratados internacionales. Y aquí voy a aplicar el principio, fíjense, de presunción de inocencia. Entonces, yo voy a absolver como juez o jueza penal a esa persona porque no tengo todas las pruebas para decir, esto que sucedió fue 100% así. Epistemológicamente no tengo 100% la verdad, porque no es la ciencia matemática, ni la física, ni la biología, ni la química, como vimos ahí. Es derecho. ¿Y sabes qué? Aquí en el expediente yo tengo estas pruebas. El Ministerio Público hizo esta investigación. El Ministerio Público ya recabó todas estas pruebas. Yo como juez o jueza ya tengo todos estos elementos en el expediente, pero no me alcanza. No me alcanza para estar seguro si pasó o no pasó, si es culpable o no es culpable. Y entonces en esos casos nos dice la legislación penal, ¿sabes qué? Si no estás seguro, si no tienes 100% la verdad, porque yo entiendo que puede ser así y que no tenga las pruebas suficientes, entonces aquí debe aplicar la presunción de inocencia. Y entonces, pues se va a absolver a esa persona porque no tenemos en el expediente todo este tema probatorio del que nos habla la legislación y no vamos a decir sí o no, ¿no? Eso pasa en la materia del derecho, que es muy diferente a otras materias. Por eso también el 1 de la Constitución nos dice, ¿sabes qué? Si tienes duda, protege el derecho humano, no lo vayas a restringir. ¿Y cuando tenemos duda? Cuando no tenemos todas las pruebas ahí directamente en el expediente. Sí, adelante, Juan Pablo. Pero es que, digo, nada más es como para manifestar lo interesante de estas cuestiones. Pero, por ejemplo, hace mención usted
del conocimiento científico, pero visto epistémicamente, ni siquiera el conocimiento científico, o sea, bueno, más bien el conocimiento científico o al conocimiento científico se aborda también a partir de aproximaciones. O sea, por ejemplo, digamos, para comprobar cierta teoría, la evidencia, o sea, la evidencia que se va estudiando son vestigios, o sea, no, ni siquiera el conocimiento científico tiene ese alcance de llegar a la verdad, digamos, por ejemplo, también, digamos, en un diagnóstico médico. Los diagnósticos médicos se basan en evidencias que se van encontrando de rastros que se asocian con cierta enfermedad. No, o sea, no hay una sola, digamos, como parámetro que digas, que, o sea, el cuerpo no habla y no dice, tengo COVID, por ejemplo. O sea, para detectar COVID, pues se estudia la sangre o se estudia el material de la mucosa para buscar ciertos indicadores que pueden ser evidencia de la presencia de un virus que al que no se ve directamente. Entonces, eso es lo que yo considero que es más interesante y lo que sería el meollo de la epistemología, en este caso del derecho probatorio pues sí, del derecho probatorio, pero y de la epistemología en general, o sea, cómo nos aproximamos a la verdad. Sí, exactamente, Juan Pablo. Aquí la única situación es que en muchas cosas está mucho más desarrollada la ciencia, por ejemplo, de la biología, la química, y más rápido va desarrollándose y más rápido pueden llegar en algunos casos a la verdad, en otros no. Por ejemplo, aquí con el caso de COVID, pues todavía muchos se hicieron pruebas y les decía que era negativo y a la mera hora, pues sí tenían la enfermedad, ¿no? Entonces, no se había desarrollado completamente algunos temas. Hay temas de la ciencia que ya son completamente comprobables y otros temas de la ciencia que siguen en desarrollo. El problema es que el derecho, pues sí va a ser muy difícil en el derecho tener casos así que digamos, esta no es una aproximación, esto ya es 100% la verdad. Son los menos, a diferencia de las otras ciencias que ahí la mayoría de los casos sí se pueden comprobar prácticamente al 100%, 99%, y en el derecho no. Y entonces, por eso también es muy importante este tema que les comento. Muchas veces, fíjense lo que les voy a decir, no nos va a alcanzar la ley. Y cuando no nos alcance la legislación, hay que acudir a los tratados internacionales y a la Constitución, porque la ley no prevé esos temas, como este que les digo. Bueno, si esta persona pertenece a una comunidad indígena, pues ya no lo prevé la ley. Ya no está ahí en la ley la prueba idónea para saber si sí o si no durante un proceso electoral. Entonces aquí, pues las autoridades tienen que hacer diversas interpretaciones y decir, no, pues sabes que, aunque la ley diga que la credencial no debe revisarse en un proceso electoral, aquí voy a tomar esta excepción, porque yo como autoridad, yo como tribunal, pues tengo que saber necesariamente si esta persona pertenece a una comunidad indígena o si esta persona no pertenece. Lo tengo que saber en este momento. Imagínense, ya que acabó el proceso electoral, pues ya se registró, ya participó, ya ganó la elección, ya no nos sirve después del proceso electoral saber si esa persona pertenece o no a una comunidad indígena. Entonces hay que hacer diversas interpretaciones siempre para tratar de aproximarnos a lo cierto. Y ya vimos en los casos penales, cuando no llegamos a la verdad, pues nos dice la propia Constitución y los tratados internacionales, ¿sabes qué? Para eso está el principio de presunción de inocencia. Si no tienes los elementos suficientes para decir que es culpable, pues no va a ser culpable y va a aplicar la presunción de inocencia sin saber exactamente, ¿no? Si fue culpable o no esa persona. Bueno, dentro de las documentales públicas, ya aterrizando en materia electoral, pues tenemos muchas, como ya las platicamos y como también platicamos ayer, no porque la ley diga son documentales públicas y entonces tienen valor probatorio pleno, lo van a tener, ¿no? La propia epistemología y como dice Juan Pablo, ¿no? Nos dice, no vamos a tener verídicamente una prueba que nos diga es 100% la verdad. Pues no, ¿por qué dice el código? ¿Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno?
porque así nos acostumbramos desde hace muchos años, pero en realidad no. En realidad la jueza o el juez va a revisar esa documental y él es el que nos va a decir, o ella es la que nos va a decir, si tiene valor probatorio pleno o no esa documental pública. Es que está firmada por una autoridad. Pues sí, pero que esté firmada por una autoridad no quiere decir que exactamente lo que dice esa prueba tenga valor probatorio pleno. Por ejemplo, ya vimos las actas de escrutinio y cómputo en la casilla. Pueden tener errores, pero por ejemplo, aquí al tribunal han llegado otros casos interesantes como, pues llega una persona y nos dice, me quiero registrar a candidato a la presidencia municipal en este municipio del país. ¿Tiene residencia o no? Y nos ofrece como prueba para acreditar su residencia una documental pública, ¿no? Un oficio, una carta que le expidió el municipio y el municipio dice, sí tiene residencia aquí esta persona porque aquí está su casa y paga el agua, no, paga el predial aquí en el municipio, entonces sí tiene residencia. Y la firma el presidente municipal o el que corresponda ahí en el municipio. Entonces de entrada decimos, mira, pues es una documental pública, la firmó una funcionaria, un funcionario público, pues sí tiene residencia. Pero ya se empiezan las dudas. O sea, tiene residencia porque su casa está en el municipio y tiene residencia porque paga el agua y el predial. Ya de entrada y decimos, pues quién sabe si tenga razón la autoridad municipal o no, porque la autoridad municipal en realidad no tiene que decir si tiene residencia, aunque a veces lo dice. La autoridad municipal lo que tiene que decir es si tiene una casa aquí en el municipio y está al corriente en sus pagos de predial y agua y lo que ustedes quieran. Eso es lo único que podría tener, que podría decir la autoridad municipal. No le alcanza a la autoridad municipal para decir que tiene residencia o no. Sin embargo, lo interpreta de otra forma la autoridad municipal y ella dice, pues si tiene su casa, entonces tiene su residencia. Aquí nos dice Iván, la firma del secretario del ayuntamiento, pues sí también debe ser importante para que ese documento tenga validez. Pero ojo, las firmas de esos documentos públicos solamente nos van a decir que sí es un documento público, que sí está firmado por una autoridad pública, por una funcionaria o un funcionario público. Eso es lo que nos va a decir el documento. Pero el documento no nos va a decir, aquí lo que dice aquí es 100% la verdad. El documento no nos va a decir, es que como ya lo dijo este funcionario, entonces tiene la residencia ahí. No, porque les digo, de entrada la interpretación está mal. Oye, porque tengo una casa ahí, no quiere decir que esta persona tenga su residencia ahí. ¿Qué tal si tiene otras 3 casas en otros 3 municipios? Los otros 3 municipios nos van a decir lo mismo, sí paga el predial y el agua, y el otro municipio sí paga el predial y el agua, y el otro sí, entonces tiene 4 casas, entonces ¿dónde está la residencia? Porque se está haciendo, insisto, una interpretación diferente a esa documental pública. Pero imagínense como en un caso que nos llegó al tribunal. Nos ofrece esta persona esa constancia que le emitió el municipio diciendo que tiene residencia porque tiene una casa ahí y paga el agua y el predial. Y entonces eso ofrece a la autoridad administrativa, ofrece como prueba el candidato esa constancia para acreditar su residencia. Y entonces, como ya les comenté, bueno, pues el INE o el Instituto Estatal Electoral, el que corresponda, toma de buena fe ese documento. Y entonces dice, si me lo está diciendo una autoridad pública, si me está diciendo el municipio que tiene su residencia ahí, pues yo de buena fe voy a tomar en cuenta ese tema y voy a señalar que sí tiene su residencia y entonces lo voy a registrar como candidato en este municipio. Pero luego, lo que siempre sucede en la materia electoral, luego por ahí nos llega otra persona, otro partido, otra candidatura, y nos dicen, ¿sabes qué? No tiene su residencia. Porque yo sé que esa persona vive en Texas, ¿no? Como un caso que yo. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el tribunal cuando llega? Pues tiene que atender también a ese partido o a esa candidatura que dice que no tiene residencia, que se está impugnando. Claro, le tiene que pedir, aunque sea a esa persona, una prueba indiciaria. A ver, tú dices que vive en Texas, pues ofréceme alguna prueba, lo que sea.
aunque sea quizá una testimonial por escrito, una confesional o un grupo de personas que digan que les consta que vive en Texas, ¿no? Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el tribunal? Ah, bueno, pues me están diciendo que vive en Texas, pues le voy a solicitar esa información a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces yo le pregunto a la secretaría, oye, esta persona, ¿dónde tiene su residencia? ¿Qué dice su pasaporte? ¿Cuántas veces ha pasado de México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México? En fin, investiga a esta persona. Y entonces Relaciones Exteriores nos manda un oficio, también es obviamente una documental pública. Ese oficio de Relaciones Exteriores también está firmado por un funcionario o funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos dice, no, ¿sabes qué? Sí vive en Texas. Inclusive ha pasado al país varias veces, inclusive paga impuestos en Texas, etcétera. Entonces vean cómo ya tenemos dos documentales públicas distintas. Una nos dice tiene residencia en este municipio y otra documental pública de Relaciones Exteriores nos dice sí vive en Texas, Estados Unidos. Y entonces fíjense, la ley nos dice las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Pues ya está mal el asunto. O va a tener valor probatorio pleno el oficio del municipio o va a tener valor probatorio pleno el informe de Relaciones Exteriores. Pero ambos no pueden ser, porque o tiene la residencia en Texas o tiene la residencia en el municipio tal. Entonces vean cómo por lo general las interpretaciones muchas veces nos van a llevar a la Constitución y nos van a llevar a los tratados internacionales, porque muchas documentales públicas no van a tener valor probatorio pleno. Entonces no hay que confiarnos en que, así dice la ley, entonces ya es cierto lo que dice este documento, ¿no? Hay que investigar todos los documentos, hay que valorar todos los documentos y llegar arribar a una conclusión. Pero fíjense, estos asuntos son tan interesantes que de entrada se tiene que estudiar, como dice aquí Iván Alejandro, que se entenderá por residencia efectivo el hecho de tener un domicilio en donde se habite permanentemente. Ya le surgió la duda a Iván y le puede surgir las dudas a ustedes, lo que les decía. De entrada hay que ver qué es residencia, porque luego en el municipio no entienden bien por qué se exige la residencia y en relaciones exteriores tampoco a lo mejor no nos entienden bien por qué se exige la residencia. Y simplemente les hago una pregunta para que vean cómo es confuso luego el término. A ver, si yo, por ejemplo, yo quiero ser juez de distrito, no me piden residencia. Puedo ser juez de distrito en México, en Tamaulipas, en Colima, en Coahuila, en cualquier estado puedo ser juez de distrito. Y puedo estar en un municipio, en otro municipio, en otro, y puedo ser donde quiera juez de distrito. Pero si quiero ser presidente municipal, tengo que tener residencia en ese municipio específicamente. Entonces ahí empieza, ¿no? A debatir el tema. Bueno, ¿para qué le piden la residencia a las candidaturas? Pues dice Juan Pablo, en todo caso, para que esa construcción de la verdad legal, el legislador recurre a establecer una serie de presunciones para dar por ciertas algunas circunstancias. Sí, exactamente, Juan Pablo, es una construcción. Y ojo, cada caso puede tener una construcción distinta para, insisto, aproximarnos a la verdad, ¿eh? A lo mejor no vamos a llegar, pero nos vamos a aproximar. Pero entonces, a ver, ¿por qué un juez de distrito, un magistrado de circuito, no necesita residencia y puede trabajar en cualquier parte del país con ese nombramiento? Pero un presidente municipal sí se le pide residencia. O sea que un presidente municipal, un candidato a presidente municipal, a fuerzas tiene que tener su casa ahí y no puede tener casas en otros lugares porque entonces ya no tiene la residencia ahí. ¿O de qué se trata? Porque entonces, por ejemplo, yo que toda mi familia está en Colima, pues tengo una casa en Colima y ya, tengo residencia en Colima. Y si toda mi familia es de allá, pues tengo residencia en Colima. No, la ley me dice que no. Pero entonces, ¿cuál es la finalidad de la residencia? No es tener una casa. Esa no es la finalidad. Tampoco la finalidad de la residencia es, pues que toda mi familia sea de ahí. Poco.
Yo puedo tener residencia en una localidad y mi familia vivir toda su vida en otro lado. Y sí puedo tener la residencia. Pero entonces aquí hay que investigar a fondo, ¿no? En los debates que se dieron hace muchos años por las legisladoras y los legisladores. Bueno, no sé si hace muchos años, o sea, no sé si hace más de 100 años. Tuvimos por ahí algunas legisladoras, ¿eh? Porque por lo general eran hombres, cosa que ya estaba completamente superada en México, pero antes sí se hablaba solamente de legisladores en muchos casos, ahora no. Pero bueno, en ese tiempo, ¿para qué pedían la residencia? Y fíjense, estaba muy bien justificada la residencia y debe de seguir exigiéndose la residencia a determinados cargos de elección popular. Fíjense, la residencia se exigía para 2 puntos, nada más, muy especiales. Uno, para que la persona que quería ejercer el cargo, por ejemplo, de presidente municipal, pues lo primero que tendríamos que tener ahí es entonces que conozca todos los problemas de esa comunidad. Si no tiene residencia ahí, ¿cómo va a conocer los problemas de la comunidad? No va a saber qué pasa con el camión de la basura, no va a saber dónde se paga el agua, no va a saber cómo está el alumbrado, no va a saber cómo están las calles, no va a saber cuáles son los problemas ya desde hace mucho tiempo de esa comunidad, no va a saber cómo está la seguridad, no va a saber cómo están las instituciones de salud, porque no tiene residencia ahí. Imagínense que yo que vivo en el Estado de México de repente diga, pues voy a ser presidente municipal en Colima. No, pues voy a llegar allá y me van a decir, oiga, pues usted no sabe ni cómo se llama aquí. A ver dónde venden los churros, no sabe. No, no sé. Y a ver, no, tampoco sé. Y tenemos agua toda la semana, o nomás 3 días. No, pues no sé. Para eso es la residencia. Primer punto, conocer todos los problemas de la comunidad. Por eso también la residencia también no es eterna, tiene determinados plazos. 1 año, 2 años de residencia, 3 años de residencia. Con eso es suficiente para conocer los problemas de esa comunidad. Pero el segundo punto y el más importante para que se exija la residencia a una candidatura es para que pues la ciudadanía conozca a esa persona. Si no tiene residencia esa persona en esa localidad, no lo conoce la ciudadanía, entonces ¿cómo vamos a votar por una persona que no conoce? Mínimo que tenga 1 año para pues ya conocerla, saber más o menos quién es, de qué se trata, etcétera. Entonces es otro punto muy importante la residencia, que la comunidad conozca a esa persona. Por eso les digo, cuando llegue entonces al tribunal una prueba que es una documental pública con valor probatorio pleno, pero nos están diciendo, esta persona tiene una casa en este municipio, pues eso no nos sirve un tribunal. No vamos a llegar epistemológicamente o que sea aproximarnos a la verdad si esa persona conoce los problemas de esa comunidad y si a esa persona la conocen en esa comunidad, si nada más nos están ofreciendo como prueba, mira, aquí tengo una casa. No, pues así como. Y entonces dice el tribunal, no, pues es que ya me dijiste que tiene una casa, sí, ya te entendí, municipio. Pero si me está diciendo relaciones exteriores que vive en Texas, pues no tiene la residencia. Porque una persona que vive en Texas y si, por ejemplo, me dice relaciones exteriores, tiene 10 años viviendo en Texas, pues ¿cómo va a conocer los problemas de su comunidad? Entonces no puede tener esa residencia. Pero vean cómo el sistema probatorio cambia completamente. Luego yo he escuchado comúnmente donde muchas candidaturas, muchos candidatos o candidatas me dicen, no, pues tengo mi credencial de elector, con eso acredito mi residencia. Ya está. Entonces uno les dice, bueno, de buena fe quizá acredites tu residencia al instituto, nada más que pídele al universo que nadie impugne tu residencia, ¿eh? Porque esa credencial para votar con fotografía no va a acreditar tu residencia. Lo único que va a acreditar es que tienes un domicilio en ese lugar. Porque además cuando solicitaste tu credencial para votar con fotografía, de buena fe también la autoridad pues tomó los datos que le dijiste, que naciste en tal lugar y que vives en tal lugar y que tu casa está en tal lugar. Eso lo toma de buena fe.
la autoridad. Imagínense que nos investiguen a todos cuando solicitamos nuestra credencial, pues nunca acabaría la autoridad. Somos bien poquitos, nomás 93 millones. Entonces la autoridad lo toma de buena fe, pero cuando se impugna es cuando se tiene que revisar a fondo ese tema. Y la residencia, ojo, no se acredita con una constancia de domicilio, no se acredita con una credencial de elector, la residencia se acredita sabiendo exactamente si esa persona vive o no en esa comunidad, conoce o no los problemas de esa comunidad y conocen o no a esa persona en esa comunidad. Esa es la esencia. A veces nos dicen, es que yo voy los fines de semana. Bueno, pues a lo mejor entonces sí conoces un poco de la problemática. Pero ¿cómo sé yo que van los fines de semana? Ese es el problema que estamos platicando con Juan Pablo, ¿no? Son aproximaciones. Porque tú me estás diciendo, vienes los fines de semana y sí conozco todo lo que pasa, pero ¿es de verdad eso? ¿Es cierto? ¿Vas todos los fines de semana? ¿Y toda la comunidad te conoce? Bueno, a lo mejor puede ser que sí, ¿eh? Yo no digo que no. A lo mejor es una persona muy conocida, es más, lo conocen más en su comunidad que donde trabaja. Pues puede ser, pero todo eso se tiene que investigar siempre tratándose de aproximar a la verdad, llegar con las pruebas que se tengan a la verdad. A lo mejor vamos a llegar solamente a una aproximación, a lo mejor tenemos suerte y sí llegamos a la verdad. Simplemente les pongo mi ejemplo. Yo vivo en el Estado de México y trabajo en la Ciudad de México. ¿Dónde está mi residencia? Ya los metí en problemas. Todos los días llego a mi casa, que es su casa, el Estado de México, pero todos los días me voy a la oficina que está en la Ciudad de México. Entonces, a ver, imagínense que me quiera registrar de candidato en el Estado de México. ¿Tengo o no tengo residencia? O me quiera registrar de candidato en la Ciudad de México. ¿Tengo o no? Ya me metieron un problema porque, a ver, ¿a quién conoce más? ¿A los de la Ciudad de México o a los del Estado de México? ¿Y quién lo conocen más? ¿Los del Estado de México o las de... Pues habrá que ver el caso en particular. Porque ¿qué tal si soy aquí el presidente de todos mis vecinos ahí en mi casa? Soy el jefe de manzana. Ah, pues entonces me conocen más a lo mejor en el Estado de México que donde trabajo todos los días, que es la Ciudad de México. Pero no, a lo mejor acá en la Ciudad de México, quién sabe qué actividades hago ahí todos los días, que me conocen más en la oficina que donde vivo. Entonces, todo eso es que tiene que analizar en un caso particular. Nunca podemos decir así es y punto, y para todos los demás casos igual, no. Cada caso es muy particular y habrá casos que se aproximen más a la verdad, habrá casos que se aproximen menos a la verdad, y muchas veces el sistema probatorio no nos va a alcanzar y hay que hacer diversas interpretaciones. Este caso de la pericial es un caso muy evidente porque yo cuando leía, y desde hace muchos años lo sigo leyendo, y vienen reformas electorales y no lo cambian, pero cuando leo la pericial solamente puede ofrecerse cuando no hay proceso electoral. Entonces yo digo, bueno, ¿para qué queremos una prueba que solamente se puede ofrecer, desahogar y analizar cuando no hay proceso electoral? Si cuando realmente vienen los problemas es en el proceso electoral. Cuando vienen las impugnaciones, entonces, ¿por qué está así la ley? Y ¿saben qué? Así sigue la ley. Entonces esperemos que en una próxima reforma, pues nos diga las legisladoras y los legisladores, ¿saben qué? Yo así lo pondría. El juzgador o las juzgadoras puede allegarse de cualquier prueba para resolver el asunto. Yo ya no le pondría en la ley, estas sí se pueden ofrecer y estas no. Se pueden ofrecer todas y el que va a resolver puede allegarse de cualquier medio probatorio para resolver el asunto. Nada de que si estamos en proceso electoral estas y si no estamos en proceso electoral estas. Y tampoco me gusta, se los digo sinceramente, que la ley diga, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Porque eso genera una serie de discusiones y problemáticas a la hora de resolver el asunto, porque la ley nos dice tiene valor probatorio pleno, pero ya en la vida real, ya cuando le llega a uno el expediente al escritorio y revisa una documental pública, dice, no, pues no tiene valor probatorio pleno. Aquí la tengo enfrente de mí, la estoy valorando y no tiene valor probatorio pleno. Eso se los digo por experiencia propia. Cuando vi el acta de escrutinio y cómputo llena de errores, todo lo sumaron mal, datos en blanco, datos tachados,
decía, pues esto que tengo en mis manos es una documental pública, pero ¿saben qué? No tiene valor probatorio pleno, es imposible. Entonces, claro, ya con diversos procedimientos, lo que hace un juzgador dice, pues no le voy a dar validez a esta acta y lo que voy a hacer es abrir el paquete y volver a contar todo. Y entonces ahí sí podemos llegar quizá 100% a la verdad y sabemos exactamente cuántos votos fueron para cada partido, porque yo estoy abriendo personalmente el paquete y estoy contando las boletas directamente. Esa puede ser ya una prueba, sí, que nos arriba 100% a la verdad. Por lo menos sí podemos decir con seguridad, en este paquete hay tantos votos para este partido, tantos votos para este partido, tantos votos nulos, tantos votos de candidaturas no registradas. Y esa puede ser una prueba 100% confiable, que nos está diciendo exactamente la verdad. Pero como dice Juan Pablo, una prueba que construimos nosotros. No venía en el expediente. En el expediente venía un acta llena de errores. ¿Cómo construimos el tema para acercarnos más a la verdad, aproximarnos más a la verdad? Pues abro el paquete y vuelvo a contar todo. Levanto una nueva acta de escrutinio y cómputo y esa nueva acta de escrutinio y cómputo va a sustituir a la otra. Y entonces, fíjense, ya estamos en una construcción llegando un poco más a la verdad. El problema que podemos tener después es si están todas las boletas que tienen que estar dentro del paquete o se perdieron unas por ahí en el camino o no sé, ya son otros problemas. Por eso, muy bien lo dijo Juan Pablo, es una construcción. Porque luego puede llegar el partido y nos dice, no, pues es que ya contaste las del paquete, pero ¿qué crees? Se robaron 10 sopas, ya no entraron al paquete. ¿O qué crees? 10 votaron sin credencial. Entonces, los que votaron sin credencial no puedes contar esos votos. Entonces, sigue la construcción. Pues, ¿qué hacemos con estos? ¿Cómo vamos a saber si 10 votaron sin credencial o no? Y de entrada podemos pensar, no, pues nunca vamos a llegar a la verdad. ¿Cómo vamos a saber si 10 votaron sin credencial o no? No, sí se puede saber. A lo mejor por ahí hay un acta o lo que se llama esta prueba, una hoja de incidentes, que yo la vi también y me llamó mucho la atención una vez en un caso, estaba la hoja de incidentes ahí, un acta que llenó el presidente de la casilla, que firmaron todas las funcionarias, todos los funcionarios, también los representantes de los partidos, es decir, se constaba la verdad en esa acta. ¿Y saben qué decía la hoja de incidentes? Dejé votar a 10 personas porque los conozco y son mis vecinos, aunque no tenían credencial. Y todos firmaron de conformidad exacta. Entonces es otra prueba que nos lleva 100% a la verdad porque todos estuvieron de acuerdo, nadie dijo que no era cierto, pero ¿qué nos está diciendo el presidente? Oye, los dejé votar, no tenían credencial, pero son mis vecinos y los conozco. ¿Qué quedó acreditado en esa prueba? Que efectivamente 10 personas votaron sin credencial. Y ya nos vamos a la ley, y claro que la ley nos dice, si 10 personas votaron sin credencial, pues esos 10 votos no pueden contar. Y nos seguimos recorriendo la construcción probatoria, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago? Fíjense, pónganse en el lugar de magistrado o magistrado. ¿Qué hago? ¿Anulo todos los votos en esa casilla o anulo todos los votos en esta casilla? Porque ya quedó acreditado que 10 votaron sin credencial. A ver, ¿ustedes son magistradas o magistrados? Les llega un expediente y les llega el partido y les dice, anula todos los votos en esta casilla porque 10 votaron sin credencial. Y esa es una irregularidad muy grave. Y luego nos dicen, todos estuvieron de acuerdo. Pues aunque todos estuvieron de acuerdo, no puede ser que 10 votaran sin credencial. Entonces tu tribunal lo que tienes que hacer es que como hubo una irregularidad muy grave en esa casilla, tienes que anular la votación en esa casilla, como dice la ley. Entonces ustedes empiezan a revisar las pruebas, empiezan a revisar el expediente y se encuentran con esa hoja de incidentes y resulta que esa hoja de incidentes dice, efectivamente, yo soy el presidente y estoy redactando en esta prueba que 10 personas votaron sin credencial, pero no hay problema porque son mis vecinos y yo los conozco. Pero a ver, ustedes son la magistrada o el magistrado. Y les va a decir el otro partido, es que es una irregularidad gravísima, entonces tribunal tienes que anular todos los votos en esa casilla. Fíjese, así empezó el derecho electoral, así empezó.
¿Qué decidieron hace muchos años? Les estoy hablando de los 90s. En esos casos, ¿qué decidieron en una jurisprudencia las magistradas y los magistrados? Que tendría que ser determinante la irregularidad. Y ya cuando estudien, si es que les interesa el tema de nulidades, cuando estudian en el diplomado de nulidades, pues van a ver ese tema. ¿Qué resolvió el tribunal en esos casos? Pues que debe ser determinante. Porque pónganse a pensar, por 10 votos irregulares, ¿vamos a anular 500 que llegaron a la casilla? ¿O no? Pero pónganse a pensar de la otra forma. Por 10 votos irregulares, ¿no vamos a decir nada y vamos a convalidar lo que dice el acta de escrutinio y cómputo? Bueno, es válido lo que dice el acta, porque no es tan grave 10 votos. Porque 10 votos, podemos decir, pues se los quitamos al acta de escrutinio y cómputo. Sí, pero ¿a qué partido se los quitamos? A ver, ¿a cuál se los quitamos? Esos 10 votos, ¿para qué partido se fueron? Para quitárselos a ese partido. Pues nunca vamos a saber, porque el voto es secreto. Sí, adelante, Juan Pablo. Pero eso nos llevaría a otra cuestión. Entonces, ¿se vale no aplicar la ley por consenso? O sea, ¿alcanza el consenso para desaplicar una norma? Exactamente, Juan Pablo. Mira, aquí hay dos temas. El primero, como está diseñada la materia electoral, pues hay, en este momento, por ejemplo, si el asunto llegara hasta la última instancia, que es la sala superior, son 7 magistradas y magistrados. Y nos dice la ley, pues va a resolver la mayoría. Pero ahorita ese tema ya no es un tema de discusión porque se tiene que interpretar toda la norma. Eso nunca se les pase, ¿eh? No solamente vamos a interpretar la ley, siempre se tiene que interpretar la Constitución sobre la ley y siempre se tienen que interpretar los tratados internacionales sobre la ley. Y les pongo el ejemplo aquí muy claro, ¿no? Todos los que fueron a votar esa casilla ejercieron un derecho fundamental. ¿Cuál? Votar. 10 lo hicieron mal y la ley dice que eso está prohibido. Y la ley dice que se deben de anular esos 10 votos. Entonces ustedes me podrían contestar muy fácil, pues anulamos los 10 votos y los otros 490 que sí cuenten, porque ¿cómo vamos a restringir el derecho humano de 490 personas de ejercer su voto por 10? ¿Y qué culpa tengo yo que esas 10 hayan hecho trampa si yo también estoy en los 490? ¿Por qué vas a anular mi voto, tribunal? Ah, es que la ley dice que si 10 votaron es una irregularidad grave. Ah, no, pues sí te entiendo muy bien. Pero las otras 490 seguramente nos van a decir, oye, pero ¿sabes qué? ¿Mi voto qué? Mi voto sí debe de contar. Yo hice fila, estuve 3 horas, me metí mi voto. Ah, entonces vas a anular mi voto porque los otros, porque 10 votaron sin credencial. Lo ideal era anular esos 10. No más que en materia electoral y como está el sistema, pues no sabemos cuáles son esos 10 votos, dónde quedaron. ¿Se los quitamos al PRI? ¿Se los quitamos al PAN? ¿A quién se los quitamos? Aquí me pregunta Tamara, pero ¿cómo se sabe que 10 votos, 10 personas votaron, déjenme ver, sin credencial? Porque el presidente, les digo que así estuvo el caso, el presidente de la casilla levantó una hoja de incidentes, porque obviamente se dieron cuenta los partidos políticos y le dijeron al presidente, oye, ¿cómo los deja votar sin credencial? Y el presidente dijo, es que los conozco y son mis vecinos, no hay problema. Pero entonces le dijo seguramente un representante de partido al presidente, bueno, levante una hoja de incidentes. La hoja de incidentes es para anotar cualquier irregularidad que suceda y señale en la hoja de incidentes que 10 personas votaron sin credencial y todos vamos a firmar esa acta. Que quede constancia, para que me entiendan. Y así sucedió, levantó la hoja de incidentes, el presidente y señaló, dejé votar a 10 personas sin credencial porque eran mis vecinos y yo los conozco muy bien. Todos firmaron. Entonces queda constancia en la casilla que 10 votaron sin credencial. Ahí está la constancia. Y fíjense lo que nos dice la ley, es una documental pública con valor probatorio pleno, ¿no? Y entonces, como la documental pública con valor probatorio pleno dice que 10 votaron sin credencial y todos firmaron de conformidad,
funcionarias, funcionarios, representaciones de los partidos, entonces se entiende, por cierto. Y nadie lo negó ya en el juicio, o sea, ya cuando el caso llegó al tribunal, nadie nos dijo, oye, esa acta de esa hoja de incidentes no es cierto. Todos dijeron que sí, porque ahí están las firmas de todos los partidos. Entonces, un hecho que, pues 10 votaron sin credencial. Pero ¿qué hacemos con los otros 490? Y también, como dice Juan Pablo, vamos a permitir entonces que en todas las casillas 10 voten sin credencial y vamos a dejar pasar esa irregularidad contraria a la ley. Pues sí, es un problema que, ojo, se dio en los 90. Pero bueno, ya Denis nos dio la respuesta muy bien. Cuando entramos al tema de nulidades, lo primero que nos habla el tema de nulidades, también sucede, por ejemplo, para anular una elección. Ojo, en una elección va a haber irregularidades, va a haber asuntos graves, pero a lo mejor nos alcanzan para anular la elección, a lo mejor no nos alcanzan para anular la elección. Es lo que dice Denis de la determinancia. Lo que dijo el tribunal en los 90 fue, bueno, vamos a ver si esos 10 votos afectan el resultado en la casilla o no lo afecta. ¿Cómo? A ver, la diferencia en esa casilla entre primero y segundo lugar, ¿de cuánto fue? 50 votos. El primer lugar le ganó al segundo lugar por 50 votos. Ah, bueno, quítale 10 votos al primero, pensando que esos 10 votos se fueron al primer lugar, que fue el mayor beneficiado. Bueno, quítale 10 votos al primer lugar. Le sigue ganando al segundo por 40. Entonces, no anulamos los votos en la casilla. Pero dice el tribunal, ¿cuál es la diferencia ahí? 5 votos. El primer lugar le ganó al segundo lugar por 5 votos. Ah, entonces esos 10 sí pudieron haber afectado el resultado, porque a lo mejor sin esos 10 votos gana el segundo lugar y pierde el primero, porque son determinantes esos 10 votos, porque la diferencia entre el primero y segundo lugar solamente es de 5. Entonces, como esos 10 votos sí pudieron haber afectado el resultado final de la elección, anulamos todos los votos, ¿eh? Se van los otros 490, se anulan todos los votos en esa casilla. Por eso, porque esos 10 pudieron haber afectado el resultado final en esa casilla. Pero vean como, primer punto, ya son inferencias. Ya no estamos 100% en la verdad, ¿eh? Ya son inferencias, pero por otro lado dice el tribunal, pues es que yo tengo que emitir algún criterio al respecto. Tengo que pensar en los 490 ciudadanas y ciudadanos que votaron, pero también tengo que pensar en estos 10 que votaron sin credencial. Entonces se fija la determinancia y fíjense, desde los 90 hasta 2022, si ven cualquier causal de nulidad de votación en una casilla o si ven cualquier causal de nulidad de una elección, nos dice debe ser determinante. A lo mejor en una elección un partido político se gastó más dinero del que tenía autorizado, pero no por eso se va a anular toda la elección. Hay que ver si ese dinero que se incorporó a la campaña afectó el resultado final en esa elección o no lo afectó. Y eso nos dice la epistemología. Aproximaciones. Muchas veces solamente vamos a tener aproximaciones y no vamos a llegar a la verdad. En cualquier ciencia, pero claro, en la ciencia del derecho todavía son más recurrentes las aproximaciones. Por eso tenemos que conocer muy bien cómo se interpretan las normas y tratar de aproximarnos a una verdad, aunque la ley no nos alcance, pues nos vamos a la Constitución. Pero en muchos casos, sobre todo como señaló la compañera, en los casos penales, pues por eso está el principio muy importante de presunción de inocencia. Porque a los jueces y a los jueces penales se les dice, tienes que tener prácticamente 100% la verdad de que es culpable. Porque si no, pues va a aplicar la presunción de inocencia. No es posible tener a una persona 30 años en la cárcel con la duda si es culpable o no, pero muchas veces va a quedar la duda, porque los elementos probatorios no nos van a alcanzar. Van a ser solamente aproximaciones y la legislación penal nos habla cuando una aproximación no nos da la verdad, pues entonces aplica la presunción de inocencia. Claro, ahora en materia penal, pues los juicios duran muchísimo, que también hay que revisar muy bien todo el sistema penal. Tiene muchos temas que hay que ser más eficientes.
Si uno va a la cárcel, pues hay personas que les dicen, pues tengo aquí, fíjense, suena muy feo, pero es cierto, hay personas que me dicen, yo tengo 8 años aquí y todavía no tengo una sentencia, todavía sigo en juicio y tengo 8 años en el juicio. Entonces imagínense ustedes estar 8 años en la cárcel y todavía que no nos digan, eres culpable o no eres culpable, en fin, pero como el delito es grave, pues tiene que estar en la cárcel hasta que tenga una sentencia definitiva y nos podemos echar 8 años, ¿no? Todo eso hay que revisarlo, hay que ver los medios probatorios, hay que ver cómo se pueden, y sí es muy arriesgado el tema de presunción de inocencia, porque muchos especialistas en penal dicen, pues esa persona puede ser peligrosa para la sociedad. Y vía presunción de inocencia, lo vamos a dejar ir y puede ser peligrosa para la sociedad. Pues sí, pero les digo, son temas muy complejos y pues eso es el tema de la epistemología que desafortunadamente en muchos casos solamente vamos a estar en aproximaciones. Pero como nos dice también la ley claramente, tienes que resolver. No puedes decirle a nadie, oye, no voy a resolver porque no tengo las pruebas suficientes. No, la tutela judicial efectiva así lo dice, tienes que resolver. Y entre más pronto, mejor. Y en materia electoral ni siquiera le dan tiempo a las jueces o los jueces, oye, tienes 3 meses para resolver, ¿no? En materia electoral los plazos son sumamente breves y se tienen que resolver todos los asuntos en plazos muy cortos. Por ejemplo, si se impugna una elección de una gobernatura, todas las demandas que se presenten durante ese proceso electoral, todas, antes de la elección y después de la elección, todas las demandas se tienen que resolver antes de que tome posesión el candidato ganador. No, pues que toma posesión el candidato ganador el 15 de septiembre. Ah, pues tienes que resolver todas las demandas antes del 15 de septiembre. Oye, pero que son 100 demandas, pues hay que resolver las 100 demandas antes del 15 de septiembre, porque si resuelves el 16 de septiembre, ya no tiene efectos esa resolución, esa sentencia, porque ya tomó posesión el candidato ganador. Entonces, muy diferente al penal, al civil. En materia electoral te dicen tu plazo es 15 de septiembre y tienes que resolver todos los asuntos el 15 de septiembre. ¿Y cómo los vas a resolver? Pues con las pruebas que estén ahí. No da tiempo de recabar más pruebas. No da tiempo de hacer una investigación. Las pruebas que mandaron las partes al expediente y que tú como juez o jueza pudiste recabar son con las que vas a resolver antes del 15 de septiembre. No, que llegó una prueba el 17 de septiembre. Demasiado tarde. Ya no se va a poder resolver con esa prueba. Acuérdense que la única figura que tenemos también importante son las pruebas supervenientes, las que llegan después, porque no se conocía. Pero tienen que llegar antes de que se resuelva el asunto. Si llegan después, ya no nos van a servir, solo en una segunda instancia. Como el caso de Colima, se los platico rápidamente. Cuando se anuló la elección de la gobernatura en Colima, ¿qué pasó? Porque se decía, bueno, ¿por qué el Tribunal Electoral de Colima no anuló la elección de la gobernatura en 2016? Y luego llega el asunto al Tribunal Electoral Federal, a la Sala Superior, porque es una gobernatura, y la Sala Superior sí la anuló. Ojo, ese tema también lo tenemos que revisar mucho, sobre todo con los medios de comunicación, porque los medios de comunicación nos pueden decir así, el Tribunal Electoral de Colima validó la elección, pero luego llegó al Tribunal Electoral Federal y la anuló. ¿Qué pasó? ¿Por qué las autoridades no revisan bien los asuntos? ¿Qué le falló al Tribunal de Colima o por qué no confirmó la sentencia del Tribunal de Colima, el Tribunal Electoral Federal? Y ahí nos quedamos, ¿no? Con la duda. Si nada más nos dicen eso los medios de comunicación, pues nos quedamos con la duda, oigan, pues ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Por qué un tribunal se anula una elección y otro no? Pero vean, es un tema que hay que estudiar las sentencias. Como yo siempre les digo, ¿quieren opinar de una resolución del tribunal? Muy bien, perfecto, pero lo primero que tienen que hacer es leer la sentencia. Porque luego nos dicen, es que así dijo el periódico tal, no, pues que a todo da. Es que ya salió en la televisión, no, pues perfecto. No, es que ya lo dijo el periodista este muy famoso, no, pues entonces ya es cierto, no. Cuando nosotros opinemos de algún tema, pues tenemos que estudiar, por ejemplo, si opinamos de una sentencia, pues hay que estudiar la sentencia, si no, ¿cómo vamos a opinar? ¿No? Claro, cuesta mucho trabajo y necesitamos tiempo,
pero tenemos que tener los elementos para emitir una opinión. Fíjense, en el caso de Colima se los digo rápidamente. ¿Qué sucedió? El secretario de Desarrollo Social presionó al electorado vía programas sociales para que votaran a favor de un partido político. Entonces, viene la elección, gana el candidato de ese partido político, se impugna la elección y se dice, ¿saben qué? Aquí un funcionario muy importante del gobierno estatal presionó al electorado vía programas sociales para que votaran a favor de un partido político, porque si no, no se iban a tener esos programas sociales. El Tribunal Electoral de Colima dijo, ¿dónde están las pruebas? No había pruebas en el expediente del Tribunal Electoral de Colima. ¿Cuáles pruebas? No, es que lo dijo el secretario de Desarrollo Social a los funcionarios que reparten los programas sociales. ¿Dónde están las pruebas? Fíjense, pónganse en el papel de un juez o una jueza. Ah, sí, pues es que salió en el periódico. Es una prueba indiciaria. Pero yo no puedo tener como cierto si solamente lo dijo un periódico. No, que no salió en el periódico, pues menos. Que salió en una red social, ya con eso es cierto. ¿Y voy a anular toda una elección de una gobernatura? No tengo la evidencia suficiente. Es una mínima aproximación, si le quieren llamar así. Algo que salió por ahí en redes sociales que no sabemos ni quién lo publicó. Pero ¿a poco si ustedes fueran jueces o jueces anulan una elección por un tema en redes sociales que lo dijo una persona que nadie sabe ni quién es? Ya por eso van a anular una elección de gobernatura y van a decir, efectivamente se presionó al electorado vía programas sociales y por lo tanto anulo la gobernatura del estado. Pues no, eran puras aproximaciones. Y bueno, confirma la elección el Tribunal Electoral de Colima. Pero vean lo que pasó. Una vez que el Tribunal Electoral de Colima confirma la elección, se impugna la sentencia ante el Tribunal Electoral Federal. Y en ese ínter se instala el Congreso del Estado, porque también hubo elecciones de diputaciones locales. Se instala el Congreso del Estado. Y fíjense lo que hizo el Congreso del Estado. Sabía que se había impugnado la sentencia del Tribunal Electoral de Colima. Entonces el Tribunal del Estado, ¿saben qué hizo? Cita al secretario de Desarrollo Social, al Congreso. Y le dicen, oiga, usted tiene que decirnos la verdad, porque si no va a incurrir en responsabilidad civil, en responsabilidad administrativa, penal y electoral. Usted tiene que decirnos la verdad. Aquí hay una grabación donde dice que usted está presionando a los funcionarios para que vía programas sociales se vote a favor de un partido político. Pero una grabación. ¿Qué nos dice la Corte? Que las grabaciones no son pruebas ilícitas quizá, ¿no? Pues por eso el Tribunal Electoral de Colima dice, pues tengo una grabación, pero pues conforme a la Corte esta prueba no puede ser, no procede. Bueno, pero citan al secretario de Desarrollo Social en el Congreso del Estado. Y enfrente de las diputadas y los diputados le preguntan, oiga, lo que está en esa grabación, ¿es su voz? ¿Es usted? ¿Y saben qué dijo el secretario de Desarrollo Social? Sí soy yo, sí es mi voz. Ya no era una grabación. Ya como lo quieran ver, testimonial o confesional o lo que ustedes quieran. Bueno, pues eso que señaló el secretario de Desarrollo Social quedó grabado en el Congreso del Estado. El Congreso del Estado mandó esa prueba a la Sala Superior como prueba superveniente. Llega esa prueba a la Sala Superior y la Sala Superior dice, bueno, si aquí está admitiendo el propio secretario de Desarrollo Social del Estado que sucedió esta situación, que se presionó así de esta forma, bueno, entonces entre esa prueba y otras pruebas más que se tenían en el expediente, resolvió la Sala Superior, se anula la elección de la gobernatura en Colima. Pero lo que yo quiero que me entiendan es aquí, ¿por qué resolvió de una forma el Tribunal de Colima y por qué resolvió de otra forma el Tribunal Federal? Porque eran diferentes las pruebas. Unos tenían una mínima aproximación, otros tenían una aproximación un poco más cercana. Tampoco les digo 100% la verdad. O sea que prepárense, si un día quieren ser juezas o jueces, prepárense para resolver asuntos donde no van a tener 100% la verdad.
van a tener que resolver muchas veces asuntos con puras pruebas indiciarias, porque la ley los obliga a resolver el asunto. Todavía no hay un juzgado donde se diga, oye, es que no tengo las pruebas suficientes, entonces no resuelvo. No tienes que resolver. ¿Por qué vas a dejar el asunto ahí 40 años hasta que por ahí aparezca una prueba? No, hay que resolver. Entonces eso nos dice la epistemología. ¿Sabes qué? Aplicada a las pruebas, ten mucho cuidado. Como dice Elizabeth, va a haber casos muy difíciles y vamos a querer recabar más pruebas y no las vamos a tener. Y ojo, les estoy hablando de electoral. Por eso yo una vez se los digo aquí en confianza y que no nos escuche nadie, pero yo nunca voy a ser juez penal. No, porque si eso es en electoral, imagínense en penal, oye, es culpable o no, oye, tengo estas pruebas, pero no son 100% la verdad, ¿qué hago? No, 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 yo no quiero estar en ese problema. Pero los jueces penales y las juezas penales constantemente se enfrentan a ese problema. Oye, no tengo 100% la verdad, ¿no? Pero tienes que resolver. De entrada, tienes que dictar auto de vinculación a proceso o no. De entrada, tienes que decir si sale bajo fianza o no. Pues es que tengo estas pruebas y me faltan elementos. Sí, pero tienes que decir. Y si son MP, pues ya les platico del tema. Felicidades si quieren ser ministerios públicos, pero créanme que es un tema muy complejo. Hoy es que sigo en investigación, pero me faltan estas pruebas. Y ya seguí, pero siguen faltándome estas. No, pues es que sabes que tienes un plazo para que se consigne o no a esa persona. Y tú lo tienes que decidir. Y luego si eres juez penal, pues tú tienes que decidir si aplicas la presunción de inocencia o si de plano dictas sentencia condenatoria. Y ya si es de la última instancia, pues peor. Porque lo que tú digas va a ser la última palabra. Pero ojo, nunca vamos a tener todas las pruebas. A lo mejor, en otros casos sí, en otros casos no. A lo mejor si soy doctor, pues sí le puedo decir a la persona con toda la seguridad, oye, tienes este problema, o tienes esta enfermedad, o tienes el azúcar alta, o lo que ustedes quieran. A lo mejor si soy doctor ya tengo la confianza que me están dando una prueba con la evidencia. Entonces, pues ya estoy más tranquilo, ¿no? Pero si soy juez o jueza, voy a tener ahí una serie de pruebas, pero yo no voy a saber muchas veces a la hora de resolver los asuntos exactamente qué pasó. Y como dice aquí la compañera en este tema de la determinancia, pues son inferencias. Fíjense cómo la determinancia para anular una elección o para anular la votación en una casilla son inferencias. Pues es que tengo 10 votos aquí que se votó mal. Ojo, de entrada, nomás en esos 10 votos les digo, capaz que esas 10 personas sí tenían credencial. Pero como conocían al presidente, dijeron, pues ¿para qué la llevamos si él nos conoce? Y ya de entrada estamos diciendo que esos votos no pueden tratar porque no exhibió su credencial. Pues es una interpretación legal, pero lo que nos pide la ley a fondo es tener la credencial. Aquí el error fue que no se exhibió, pero no podemos saber si la tenían o no. Entonces, por eso, obviamente son 10 votos irregulares, porque no la exhibieron y punto. Pero en una de esas hasta sí la tenían, ¿eh? Nomás no la llevaron. Es como si nos pasamos un alto y nos paran ahí, oiga, su licencia está en mi casa. No es lo mismo no tener licencia a que está en la casa. Son dos cosas muy distintas. Y la sanción no debería ser la misma, porque simplemente sabe que pues, salí a correr y se me olvidó mi cartera, y en mi cartera está mi licencia, pero sí la tengo. Lo mismo sucede en el electoral. El problema son los temas más delicados, que son los temas penales, y que ni modo, las juezas y los jueces penales se tienen que enfrentar a esos temas que muchas veces no se van a contar con las pruebas suficientes para resolver un asunto, pero se tiene que resolver muchas veces. Y en materia electoral, pues la ley es muy clara y te dice, tienes que resolver con las pruebas que estén en el expediente en esta fecha. Es que no, necesito más tiempo para más pruebas. No hay más tiempo para recabar más pruebas y tienes que resolver con esas pruebas, y entonces sí nos vamos a enfrentar a estos temas de la aproximación constantemente. Y al tema nos habla primero de la Constitución. Oye, pues si es una aproximación, pues trata de proteger los derechos humanos de todas las personas, porque solamente tienes una aproximación. Cuando tengas la evidencia completa, entonces ahí sí, si hay que restringir un derecho fundamental, pues lo vamos a restringir, porque tenemos toda la evidencia. Pero si no tenemos toda la evidencia, créanme que este principio de presunción de inocencia
es muy importante. No lo quiero llevar al penal, solamente me quedo en el electoral, pero en el electoral la presunción de inocencia es un tema muy importante porque se tienen que proteger los derechos humanos de todas las personas, entre ellos votar y ser votado, que son derechos políticos, pero también son derechos humanos. La presunción de inocencia también se entiende como un derecho humano, el debido proceso también se entiende como un derecho humano, y lo primero que nos dice la Constitución, ahora sí que en el artículo primero, lo primero que nos dice es protege derechos humanos, y no nos dice solamente a jueces y jueces, la Constitución nos dice a todas las personas, dice todas las autoridades deben de proteger derechos humanos. Entonces, es el primer principio que marca la Constitución. Todas las autoridades deben de proteger derechos humanos. Y cuando hay duda, hay que potencializar su protección y no restringirla. Siempre, en cualquier caso, debemos de pensar eso y las pruebas nos van a ayudar mucho a este tema de protección o no de derechos humanos. Si no tengo las pruebas suficientes, tengo que proteger el derecho humano. Esa es la interpretación que se debe dar. Ojo, las leyes nos dicen muchas veces otras cosas diferentes, pero tenemos que cambiar. Yo cuando fui a la escuela me dicen, aplica la ley directamente. Así me enseñaron, pero luego vino el tema de argumentación, luego vino el tema de interpretación, luego vino el tema que primero está la Constitución que las leyes, luego vino el tema que también no son obligatorios los tratados internacionales. Entonces eso que me enseñaron en la escuela que aplica la ley, pues ya no. Ahora primero veo la Constitución y luego veo la ley y ya tengo así como ojo clínico que digo, a ver, esta ley como que no me suena con la Constitución. Esto que está diciendo esta ley como que no me suena con la Constitución y lo que se tiene que hacer es aplicar la Constitución. Por ejemplo, esta prueba pericial, como que esto que dice la ley de la prueba pericial, como que no me suena con la Constitución. No, no es armónico lo que dice la ley de la prueba pericial con lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Pero actualmente la ley general, que es una ley la más importante en materia electoral, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nos dice la pericial solamente puede ofrecerse y analizarse fuera de los procesos electorales. A ver, ¿eso le suena constitucional o no le suena constitucional? Tutela judicial efectiva, si nos llega una persona y nos dice, oye, haz una prueba pericial y revisa si esa persona pertenece a una comunidad indígena, pues como que un tribunal constitucional le diga, oye, no, porque la ley me dice que no, no lo voy a hacer. No voy a aplicar la tutela judicial efectiva de la Constitución y los tratados internacionales porque la ley me dice que no se puede, pues como que no, ya no checa el asunto, ¿no? Soy un tribunal con jurisdicción constitucional y eso quiere decir que si no me alcanza la ley, pues me voy a la Constitución. Y así deben ser todos los casos en todas las materias, siempre que estén en el derecho, en cualquier materia, lo primero que tenemos que revisar es el primero de la Constitución. No sé si fue casualidad o qué, pero es el primero de la Constitución, o sea que no está difícil. Nomás abrimos la Constitución y el primer artículo nos dice, todas las autoridades deben proteger derechos humanos. Luego se nos pasa y ya nos centramos a lo que dice la ley, o nos centramos al lineamiento del INE, o nos centramos al reglamento de que no sé qué autoridad, y ya dejamos atrás la Constitución, ¿no? La Constitución nunca se puede quedar atrás sobre ninguna norma, y el primero nos dice protege derechos humanos. Y ahora resulta que si lo traemos a la materia electoral, pues el derecho a votar y el derecho a ser votado son derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en este caso del registro de que si es persona indígena o no, pues tenemos que pensar que es un derecho humano de esa persona registrarse y ser votado, o sea, ser candidato. Entonces debemos buscar la interpretación que proteja ese derecho humano de esa persona. Solamente que tengamos la prueba evidente, pues que no es una persona que pertenezca a una comunidad indígena, entonces sí, vamos a restringir su derecho a ser votado. Pero mientras no tengamos la evidencia 100% a la verdad, como lo hace el INE, pues de buena fe se va a tener que registrar a esa persona y va a poder ser candidato. Ya cuando llegue al tribunal, el tribunal va a decir solamente que tenga una evidencia 100% de que no pertenece a una comunidad indígena, le voy a restringir su derecho a ser votado y voy a cancelar su registro, pero con evidencia suficiente. Si no, hay que atender al primero de la Constitución
y proteger su derecho humano a ser votado, a ser candidato o a ser candidata. Sí, adelante, Juan Pablo. Y es que ahí, por ejemplo, valdría la pena verificar qué principios o qué es lo que pretenden proteger las normas. Por ejemplo, el sistema electoral, y es como y lo puse en el comentario anterior, o sea, como al final no se puede llegar realmente al 100% a la realidad o a la verdad, pues establecen ciertas presunciones sobre las cuales se va a partir. Y creo, por ejemplo, en materia indígena se resolvió a través de la autoadscripción. O sea, hay jurisprudencia que ya llegó a, bueno, para demostrar la pertenencia a una comunidad indígena basta que la persona se considere como de esa comunidad para ya, Está reconocida. para los efectos de que haya lugar, entre los cuales pues, que haga parte de en un proceso electoral de esa comunidad indígena. Y visto conforme a lo anterior, el sistema electoral lo que pretende garantizar es pues, la periodicidad en la renovación de los poderes. O sea, tiene sentido que dentro de un proceso electoral no se permita ciertas pruebas que su desahogo pues, requiere cierto tiempo, porque lo que hay que proteger allí es pues esa transición periódica del poder. O sea, lo que caracteriza al derecho electoral es que siempre está sobre el tiempo. O sea, siempre los plazos son de momento a momento, todos los actos son preclusivos. O sea, cada que se pasa de una etapa a la otra ya no es susceptible de impugnación, porque pues, el proceso electoral pretende proteger o salvaguardar ciertos valores republicanos y democráticos que no se pueden tampoco soslayar. Pero pues todo es lo mismo. O sea, son construcciones a las cuales se llegan y necesariamente también a partir de convenciones, es decir, de presunciones que establece el legislador, porque así son, y a partir de ahí se tiene que empezar a construir. Vaya. Exactamente, Juan Pablo. Y sí, el Tribunal Electoral ha tomado esas decisiones de que si la propia persona se reconoce de una comunidad indígena, pues ya se entiende como cierto. La única forma, como les decía, es de que se tenga que analizar el asunto y a lo mejor solicitar esta prueba pericial, es si llega otra persona, ojo, y con pruebas, no nomás diciendo así, no, no es una persona indígena, no, ¿sabes qué? Es que él se reconoce como persona indígena. Si tú dices que no es, porque es un partido que estás participando también en esa elección, no nomás cualquier persona, demuéstralo también con pruebas mínimo indiciarias, donde me estés diciendo por qué no, porque él ya se está reconociendo como persona indígena. Entonces, ahí hay muchos casos que han llegado hacia el tribunal y el tribunal dice, no, es que se reconoció ante la autoridad administrativa como persona indígena, entonces es una persona que pertenece a una comunidad indígena. Necesariamente tendrá que llegar con pruebas suficientes a aquel que diga que no es cierto. Y es cuando ahí entonces el tribunal tiene que solicitar una prueba pericial porque se está ahí ya incurriendo en alguna duda. Pero el tribunal de entrada, como dice Juan Pablo, aplica el primero de la Constitución y si él se reconoce una persona que pertenece a una comunidad indígena, de entrada se le va a reconocer así y no va a haber ningún problema y se le va a proteger su derecho a ser votado, se le va a proteger su derecho a registrarse como candidata o como candidato. El problema es que nosotros decimos, bueno, vamos bien. El problema es cuando llega otro partido o cuando llega otra candidatura y nos dice, ¿sabes que no es? Ah, no, me estás diciendo que no es. Bueno, ofréceme pruebas por lo menos indiciarias para que yo entonces tenga que solicitar a la autoridad correspondiente una pericial antropológica y ya de plano me diga. Pero no va a ser nunca en automático. Tiene que llegar otra persona y tiene que demostrar, por lo menos con pruebas indiciarias, que no pertenece a la comunidad indígena. Y fíjense, muchas veces llegan personas del mismo partido, pero como la otra persona la registraron para candidato y a él no, pues cuestiona esa candidatura, ¿no? Pero siempre se tiene que demostrar con pruebas mínimas que efectivamente esa persona no pertenece a la comunidad indígena. Y entonces ahí donde dice el tribunal, bueno, ya me generó duda con estas pruebas indiciarias la otra persona.
¿Qué me queda a mí como tribunal? Pues solicitar una pericial antropológica donde me digan si efectivamente pertenece o no. Pero no un solo dicho, ojo, el tribunal no va a hacer toda esta revisión si nada más llega una persona y sabes que yo lo conozco y no pertenece a una comunidad indígena. Inmediatamente el tribunal le va a contestar, ese es un hecho genérico, no me estás acreditando nada, solamente me lo estás diciendo y entonces no voy a solicitar una prueba antropológica solamente porque tú me estás diciendo que no pertenece a una comunidad indígena. Tienes que demostrármelo también, por lo menos con pruebas indiciarias. A ver, ¿dónde están las pruebas que demuestren de alguna forma que no pertenece a una comunidad indígena? Y es ahí donde se desvanece 100% la verdad. Si es que de veras llega con pruebas, mínimo indiciarias, como les digo. Pero tampoco puede llegar una persona, insisto, nada más con hechos genéricos, donde no se está demostrando con ninguna prueba lo que está diciendo. La cosa es que a veces, pues sí presentan testimoniales o confesionales o muchas veces saben que ofrecen como prueba hasta sus redes sociales. Vean cómo en sus redes sociales constantemente ha dicho que no pertenece a una comunidad indígena. Entonces, todos esos elementos que son pruebas indiciarias, pues muchas veces los tiene que revisar el tribunal y sí, en algunos casos, se ha tenido que solicitar a la autoridad correspondiente una pericial antropológica. Pero ustedes, ojalá con esta sesión, ninguno de ustedes me diga, eso no se puede porque así dice la ley. La idea de esta sesión era ver cómo muchas veces hay que interpretar la ley conforme a la Constitución. Y entonces muchas veces, porque al cuestionar se lo ha cuestionado, oye, ¿por qué solicitas una prueba pericial si la ley dice que durante el proceso electoral no se pueden ofrecer? Bueno, y aquí el tribunal, la interpretación que ha hecho es, bueno, hay casos excepcionales donde es necesario. Es una prueba determinante y es necesario, porque si no, yo cómo voy a saber si esa persona pertenece a una comunidad indígena. Y bueno, si han estado de acuerdo aquellos críticos que señalaban primero, oye, es que la ley dice que no se puede. Bueno, en lo general, no sé, pero siempre habrá casos excepcionales que son conformes a la Constitución y a los tratados internacionales donde se tiene que desahogar la prueba pericial durante un proceso electoral. Tampoco crean que siempre y en cualquier caso, no, son casos muy excepcionales donde hay pruebas indiciarias por lo menos que están señalando que esa persona no pertenece a una comunidad indígena, entonces no nos queda de otra más que solicitar una prueba pericial antropológica. Y claro, acuérdense siempre de los plazos. Si da tiempo de desahogarla, si el asunto lo tengo que resolver mañana, pues entonces ya no voy a poder solicitar esa prueba o no voy a poder hacer una diligencia para mejor proveer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si nos da tiempo, pues muchas veces hay que interpretar la norma a favor de la Constitución o a favor de los tratados internacionales. Inclusive ya desde 2007, en una reforma electoral muy importante, se le dieron atribuciones al Tribunal Electoral para inaplicar normas, así dice la Constitución, el Tribunal Electoral puede inaplicar normas cuando sean contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales. Fíjense, antes de que se reformara el primero de la Constitución, que fue en 2011, ya en el 2007, la Constitución dice que el tribunal puede inaplicar una norma al caso concreto cuando esa se estime inconstitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que el tribunal le puede decir a una persona, ¿sabes qué? No aplica para ti esta ley porque te está afectando y yo tribunal ya revisé que esta ley es inconstitucional y nomás no aplica. Por ejemplo, un caso, con esto terminamos, un caso que se dio muy sonado en Baja California Sur. En Baja California Sur, en el 2015, la legislación decía, si quieres ser candidato independiente o candidato independiente, necesitas 4% de las firmas en el estado. Entonces ahí una persona se registró para ser candidato independiente y tenía un plazo muy breve para recabar el 4% de los que están en la lista nominal para obtener ese 4% de firmas de apoyo a su candidatura. Entonces terminó el plazo, le presentó al INE ahí su documento, mira, aquí está el 4% de firmas, el INE le contestó, ¿sabes qué? Estos ya se murieron, ¿sabes qué? Estos son de la lista nominal de Baja California, no de Baja California Sur, etcétera. Hizo una revisión a fondo el Instituto de Baja California y le dijo, tiene solamente el 2.48%. No alcanzaste el 4% que marca la ley. Fíjense lo que vamos a empezar a pensar nosotros de entrada. Oye, pues no alcanzó el 4%, qué lástima, no va a registrarse. Pero no,
esta persona contrató unas abogadas y abogados y le dijeron, pues defiéndanme. Entonces le preguntaron, a ver, candidato, bueno, a ver, todavía no era candidato. ¿Sí tiene el 4% o tiene razón el instituto? No, tiene razón el instituto. No obtuve realmente el 4%, no me dio tiempo. Ah, bueno, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? No, pues para eso los contraté. Si yo supiera cómo le puedo hacer, pues no los contrato. Defiéndanme ante el Tribunal Electoral del Estado y convénzalo de que me registre como candidato a independiente, a la gobernatura. Oiga, pero no tiene el 4%. Sí, era aspirante, exactamente, Iván. No tiene el 4%, no, ya sé. Entonces, fíjense, se entabló muy bien la demanda y se le dijo al Tribunal Electoral de Baja California Sur, ese 4% es inconstitucional y ese 4% es inconvencional, contrario a los tratados internacionales. ¿Por qué? Ojo, hay que justificarlo siempre, porque dijeron las abogadas y abogados, la Constitución maneja un parámetro entre el 1 y el 2. Si quiero ser candidato o candidata a la presidencia de la República, me piden el 1%. Si quiero ser candidata o candidato al Senado de la República o a una diputación federal, me piden el 2%. Entonces el parámetro constitucional es entre 1 y el 2. Y luego, ¿qué dicen los tratados internacionales? La Comisión de Venecia, ¿saben qué parámetro tiene? 1%. Y aquí la ley de Baja California me pide el 4%. Pues es inconstitucional, es inconvencional. ¿Saben qué resolvió el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Tienes razón. Es inconstitucional. Por lo tanto, esta norma del 4% no se te aplica. Y como tienes el 2.48, que está en el parámetro constitucional y que está en el parámetro de los tratados internacionales, porque sí obtuvo el 2.48, pues le ordenó el Tribunal Electoral del Estado al Instituto Electoral del Estado que lo registrara como candidato independiente a la gobernatura. Claro, se impugnó la sentencia de este tribunal a la sala superior. Y fíjense lo que impugnaron, para que vean cómo en materia electoral pues suceden cosas que luego no nos imaginamos. ¿Qué impugnaron? Le dijeron a la sala superior, oye, el Tribunal Electoral del Estado no puede interpretar la Constitución y no puede interpretar los tratados internacionales y no puede inaplicar normas por inconstitucionales. ¿Y saben qué contestó la sala superior? Sí, porque la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, dice que todas las autoridades deben de aplicar la Constitución y los tratados internacionales para proteger derechos humanos. Entonces, el Tribunal Electoral de Baja California sí tiene atribuciones para inaplicar una norma cuando sea inconstitucional o inconvencional, claro, en el ámbito de su competencia, ¿no? Que quede claro, no puede decir el Tribunal Electoral de Baja California Sur se inaplica el artículo tal del Código Electoral de Colima, no. Solamente el Tribunal Electoral de Baja California Sur puede inaplicar normas de Baja California Sur. Pero entonces confirmó esa sentencia a la Sala Superior y en ese asunto quedó claro que los tribunales electorales de los estados pueden aplicar normas cuando sean inconstitucionales. ¿Y cuál fue el mensaje que dejó aquí la Sala Superior y el Tribunal Electoral de Baja California Sur? Muchas veces hay disposiciones en la ley contrarias a la Constitución. Hay disposiciones en la ley contrarias a los tratados, entonces no van a aplicar. Ahora imagínense un lineamiento del INE, pues también puede ser que no aplique. Un reglamento del INE también puede ser inconstitucional. Una norma de un estatuto de un partido político también puede ser inconstitucional. Entonces nosotros como ciudadanas o ciudadanos podemos impugnar en cualquier momento cualquier norma que se estime que no es conforme a la Constitución o conforme a los tratados. Simplemente tenemos que llegar al tribunal y acreditarle que esa norma nos está afectando, que es inconstitucional o que es inconvencional, y necesariamente cualquier tribunal electoral tendrá que revisar si esa norma se ajusta a la Constitución o a los tratados. Por eso les digo, no nos confiemos en lo que dice la ley, hay que revisar si las normas legales son conforme a la Constitución y a los tratados. Y en el capítulo de pruebas, pues también hay que revisar si todo el tema probatorio es conforme a la Constitución o a los tratados, o por ahí hay que hacer excepciones para que se cumpla con las disposiciones de la Constitución, que son, pues, proteger en la mayoría de los casos los derechos humanos. Y cuando exista duda,
hay que irnos por la interpretación que proteja el derecho humano y no que lo restrinja. En materia electoral es más sencillo, les digo, no me quiero meter a la penal, pero ese artículo primero también aplica para la materia penal, civil, fiscal, etcétera. Bueno, compañeras y compañeros, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo a todos los que participaron, a los que estuvieron muy atentos en la sesión de hoy, en la sesión de mañana. Acuérdense que cualquier duda que tuvieran, con toda la confianza, no crean que nomás en este diplomado, sino cualquier duda que tuvieran en cualquier momento, pueden escribirme a mi correo electrónico dario.mora@te.go.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Cualquier tema electoral que quisieran por ahí, alguna duda de una jurisprudencia, alguna sentencia por ahí que quisieran revisar, pues con todo gusto estamos ahí a sus órdenes. Alguna duda sobre un diplomado, acuérdense, constantemente salen convocatorias de distintos diplomados, todos son en línea, entonces, bueno, ahí estamos a sus órdenes. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Gracias Iván, Marisol, Juan Pablo, Marta, todas las que participaron, Tamara, todos los que estuvieron atentos. Muchas gracias, Denise. Cuídense mucho y ojalá nos veamos próximamente en otra sesión. Gracias a todos, que estén muy bien. Cuídense mucho. Laura, Concepción, Liliana. Hasta luego, gracias. Estamos ahí atentos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Nos vemos, Javier. Gracias, Joel. Hasta luego. Y gracias a Evelyn, mi compañera, que le dé seguimiento a este curso. Eldi, hasta luego. Nos vemos. Denise, cuídate. Hasta luego, Joel. Gracias, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, Iván. Raimundo, que esté muy bien. Hasta luego. Alejandro, nos vemos.